Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video a raíz de un breve diálogo que tuve con un querido amigo sacerdote en Facebook. No lo voy a mencionar, los que hayan visto este diálogo pues son los que se enterarán de que es sacerdote, porque al fin y al cabo no es contra el sacerdote, de hecho lo sigo estimando al padre, y podíamos seguir pues esa conversación en Facebook, pero vi más benéfico grabar un video en el cual evidentemente se lo va a pasar a este amigo sacerdote, sino que también pueda llegar a otros que piensan similar a este amigo sacerdote. Entonces por eso ya llegó un punto en esta breve conversación que tuvimos en donde ya no le respondí por texto. Voy a poner el contexto. Días atrás este amigo sacerdote publica una imagen en la cual escribe él lo siguiente como enunciado: observen cómo todos los periodistas sí entienden lo que significa la pastoral de acompañamiento, que difumina la distinción entre el bien, y pone entre paréntesis blanco, y el mal, y pone entre paréntesis negro. La imagen era una partecita de un artículo, se ha dicho de paso, en inglés, en donde básicamente el periodista hablaba de que en la iglesia se están peleando dos bandos. Uno que está a favor de la pastoral del acompañamiento y la misericordia, y otros que están a favor de la pastoral de lo blanco y lo negro. Este es el contexto. Yo le respondo al padre lo siguiente: padre, pues ya pongamos a los periodistas como papas y prefectos de la curia. Creo que puede generar cizaña esto, padre, porque usted bien sabe que el Papa Francisco ha dejado claro que la pastoral de acompañamiento se basa en el arrepentimiento, en erradicar la corrupción y la mundanidad. Le estoy diciendo términos que ha usado el mismo Papa. Otra cosa es que ciertos clérigos ventajosos y precisamente corruptos manipulen el sentido genuino que le da el Papa. Ahora también, sería bueno que en todo caso, si se va a entrar en estas marrullerías, se le aplique también a la supuesta pastoral ortodoxa que dicen practicar muchos, que no es más que puritanismo y fariseísmo. Sé que es más cómodo reclinarse en alguno de los dos extremos. Yo prefiero hacer el intento de promover una pastoral integral que evite tanto permisivismos como puritanismos. Pasaron algunos días y el padre me responde lo siguiente: estimado Cristian, respeto tu opinión. Nada más recuerda que el modelo del buen pastor y de toda pastoral es siempre Cristo. Y Cristo nunca habló de acompañamiento, sino de guiar a las ovejas. Es muy peligroso acompañar a las ovejas porque ellas tienden por inercia a irse por el camino ancho que lleva a la perdición. Para ir por la senda estrecha se necesita la guía y el ejemplo del pastor que va delante de ellas y las conduce. Pero repito que si tú las quieres acompañar, término no evangélico que quiere decir adoptar una postura neutra ante su comportamiento, estás en tu derecho. Entonces vamos a responder esto. Primero la primera parte, que de alguna manera ya le había yo respondido, pero vamos a dejarlo aquí también en video y agregarles alguna temática más, y después respondemos a su último comentario del sacerdote, de este querido amigo. Primero, a ver, sobran las homilías, los textos en donde el Papa Francisco verdaderamente habla que el acompañamiento no tolera la corrupción ni la mundanidad. Ahora, ciertamente algunos me van a decir, sí, pero cuando habla de eso, siempre lo aplica a pecados sociales. ¿Por qué no los aplica a pecados sexuales, por ejemplo? Y podrían tener razón los que ponen este pero, podrían tener razón. Pero también creo que podría yo tener razón si la invertimos. Porque desde antes del Papa Francisco, no me cabe duda de que hay un sector en la iglesia que parece que los únicos pecados que se pueden cometer son los pecados sexuales. Y les vale un pepino toda la parte del magisterio social de la iglesia. Más aún, si te atreves a condenar pecados sociales, rapidito, pero rapidito te dicen teólogo de la liberación, comunista, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo de otro amigo sacerdote. Bueno, ya este sí no sé si me considera propiamente amigo, pero evidentemente no lo voy a mencionar.
pero para hacerme entender de esto. Tiempo atrás, yo en mi Facebook publiqué un anuncio de una amiga que conocí por internet. Ella es protestante, pero bastante abierta, verdaderamente bastante abierta al diálogo, ¿va? Aún sabiendo que yo era católico. Inclusive me llegaba a preguntar ciertas cuestiones, su opinión sobre el material de evangelización que ella hace en la iglesia protestante, etcétera. O sea, bastante madura. No era una catolifóbica de estos protestantes que les meten el virus catolifóbico y todo lo que es católico lo odian y lo escupen, ¿va? No era de esas. Y ella es fotógrafa y entonces se había mudado y estaba buscando algo de trabajo. Y yo le digo, mira, voy a compartir tu información para aquellos que quieran por tu zona, donde estás viviendo ahora, tus servicios de fotografía. Y este sacerdote lo ve el anuncio y en privado me escribe y me dice, oye, ¿tú conoces a esta muchacha? Le digo, pues sí, por internet, en persona nunca nos hemos conocido, pero sí, la conozco bastantito a nivel de internet y de diálogo. Y me dice, es que me parece imprudente porque veo que en su perfil tiene algunas fotografías que pueden sugerir algún tipo de actitud lésbica. Le digo, ¿cómo? Si ella tiene novio. Entonces le digo, enséñemelas. Y me enseña unas fotografías. Ella sí es muy afectiva, de abrazo y todo ese tipo de cuestiones. Y entonces me dice, me pasa las fotografías y era su hermana con la que estaba abrazándose y todo. Entonces le digo, no, padre, tranquilo, eso es su hermana, ¿verdad? Entonces y me dice, de cualquier manera, la gente cómo va a saber que es su hermana. O sea, este sentido genera como si fuera un tipo de actitud lésbica. Entonces yo le digo, padre, mire, yo lo considero a usted una persona con bastante criterio. Vamos haciendo una cosa. Si usted me dice que es más propio, mejor quitar la publicación, yo lo quito. Yo ahorita le explico a mi amiga lo que pasó. Y me dice, sí, yo creo que es más prudente quitar la publicación. Listo, la quité, hablé con mi amiga. Y fíjense la apertura de mi amiga. Me dice, ¿cómo? A ver, enséñame esas fotos, ¿va? Y yo las quito. Yo se las muestro y evidentemente tuvo la misma reacción que yo. Pero tú sabes que es mi hermana, ella, etcétera. ¿Cómo pudo este sacerdote pensar eso, etcétera? Pues para no hacérselas larga, me terminó sacando, se molestó y fue una amistad que perdí. Le comento al padre y en la conversación que estábamos teniendo salió otro tema, el tema de la evangelización por internet, y en este sentido de cómo este sacerdote al principio me respaldó en esto de no activar la publicación en los canales de YouTube, porque saben que es riesgosa por la manera de cómo se maneja Google. Entonces yo no quiero que salga una publicidad en mi video que pueda ser riesgosa o contraria al mensaje que yo estoy dando, ¿verdad? Porque los filtros están a más de adorno, en este sentido lo de Google, ¿verdad? Ya será otro tema un día para hablarlo. Y este sacerdote me había respaldado y había hecho exactamente lo mismo en su canal de YouTube. Pues listo, me entero de que tiene tiempo que él está monetizando su canal de YouTube con publicidad de Google. Y entonces yo le saco y le digo, padre, pues mire, es que esto es algo similar. Me dio cantidad de argumentos para justificar que se tiene que mantener su comunidad religiosa y esa es una entrada de dinero, etcétera. Me dio tantos argumentos y que la verdad yo pensaba, yo lo respeté, le escuché, le dije, yo no estoy de acuerdo con esto, padre, ¿no? Ese ha dicho de paso, él ha relativizado a la pobreza y un montón de cuestiones, aun cuando él tiene voto de pobreza. Pero fíjense, ahora lo conecto con lo del video. O sea, él ve peligroso, riesgoso, moralmente peligroso el que yo haya dejado un anuncio de los servicios de fotografía de mi amiga, que ni siquiera estaba mostrando las fotografías supuestamente que sugerían lesbianismo. Se tendrían que haber metido a su canal y meterse a revisar sus fotografías para dar con esas fotografías. Y él no ve problema en poner publicidad para ganar dinero. Para ganar dinero es la única razón, para ganar dinero. Y que pueda salir como me ha salido en algunos canales católicos que monetizan. Por ejemplo, una vez me salió un comercial de Madonna de un perfume y bastante inmodesto, casi pornográfico.
más aún, me hubiera gustado, ya no se lo dije por respeto. O sea, padre, estas fotografías que a usted le alarman, o sea, puede agarrar algo. Imagínense que ella va a hacer su publicidad y usa esas imágenes y las empieza a negociar con Google para que salgan su promoción con esas imágenes y podrían salir en su canal. O sea, de mi perfil de Facebook sí me pidió que las quitara. Pero esas fotografías, si se usaran para una publicidad que estuvieran en negociación con Google y que automáticamente le pudieran salir en su canal, ahí no hay bronca, todo sea por dinero. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden la grave hipocresía tanto de los que se reducen a un aspecto de denunciar solamente pecados sociales, como aquellos que solamente creen que los pecadazos, los únicos pecados que existen y que son denunciables con fuerza, son los sexuales? Este tipo de actitud, o sea, los que me vayan a poner con peros de que el Papa sí ciertamente dice que la pastoral de acompañamiento no está a favor de la mundanidad y la corrupción, pero solo se lo aplica a pecados sociales, pues tú también solamente le aplicas la mundanidad y la corrupción a pecados sexuales, porque a muchos de estos que le están criticando a la pastoral del acompañamiento al Papa, no los he visto denunciando de la misma manera los pecados sociales. Y les recuerdo que dentro de los pecados, la Iglesia reconoce unos que se llaman pecados que claman al cielo. Y no solamente están los pecados contra natura, que tienen que ver con la sexualidad, sino está, por ejemplo, retener el salario al trabajador. Y hay muchos, inclusive sacerdotes, que han trabajado acá en Estados Unidos y han sabido por las que pasan los migrantes. Con eso no hay bronca. Más aún, proyectos de evangelización que hacen este tipo de porquerías. Les cuento una. En una X estación de radio y que hacía congresos y todo ese tipo de cuestiones, pues básicamente le pagaban una miseria a varios trabajadores. Varios trabajadores literalmente, no miento, literalmente tenían casi que pagar por ir a trabajar. Pero como son gente sencilla, con un ardor por el evangelio, seguían. Y una de estas personas una vez me dice, ya empezó a crecer y crecer y crecer, y es una gran televisora y radio y todo eso, empezó a crecer, y me dice, no, pues uno de los ejecutivos de la estación llegó conmigo y me dice que están creciendo mucho y que necesitarían pues que trabajara no solamente de lunes a viernes, sino también el sábado. Pero me dijeron que qué tal si el sábado se lo ofrecía al Señor. O sea, me hubiera gustado estar ahí presente. Me hubiera gustado. Y eso no pasa nada, Como no es pecado sexual, no es homosexualidad, no es divorcio, no es nada por el estilo. Usar la misma fe para explotar al trabajador. Queremos que vengas a trabajar el sábado, pero ¿sabes qué? No te vamos a pagar. Eso que sea tu ofrenda al Señor. Asqueroso. Asqueroso. Y muchos de los sacerdotes que tienen bronca con el Papa porque solamente dicen que el acompañamiento en contra de la corrupción y la mundanidad solamente se lo aplica a los pecados sociales, ellos creen que solamente los sexuales, y además solamente los sexuales porque ellos pecan socialmente desde hace rato y se quedan calladitos. Además es evangelización, ¿no? Es por amor al Señor, es tu ofrenda. Ven el nivel de porquería, hermanos. Ven el nivel de porquería. Respondamos a la segunda partecita que él me hizo. Estimado Cristian, respeto tu opinión. Nada más recuerda que el modelo del buen pastor y de toda pastoral es siempre Cristo. Desde allí de acuerdo. Y Cristo nunca habló de acompañamiento, sino de guiar a las ovejas. Aquí, Padre, usted hace inclusive excelente apologética. Y sabe que este argumento es muy protestantizado. ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Dónde Jesús habló de purgatorio? ¿Dónde Jesús habló de la asunción de la Virgen María? Padre, me extraña de usted que hace apologética. Me extraña. Porque si vamos a los reduccionismos y a los fundamentalismos bíblicos, pues como Jesús no habló de acompañamiento,
Sigue diciendo aquí el padre, es muy peligroso acompañar a las ovejas porque ellas tienden por inercia a irse por el camino ancho que lleva a la perdición. O sea, nada más las ovejas. Y usted está comprobando que también los pastores, ¿y a los pastores quién los guía? A veces me parece, no le aplica a todos, que muchos sacerdotes que le tienen miedo a la pastoral del acompañamiento es porque están bien agarrados a una estructura clericalista, de que ellos son los buenos, los santos, los perfectos, los poderosos. Aquí se hace lo que se me pega la gana, y el tipo de acompañamiento nos hace como rebajarnos. Hace unos días, el 1 de octubre, celebramos a Santa Teresa del Niño Jesús. Ella, cuando la pusieron como maestra de novicias, en sus escritos lo deja. Dice, wow, es un reto. Es un reto porque te das cuenta que hay ciertas almas que la mejor manera de trabajar por su salvación es tú abajándote a su nivel, inclusive confiándole cuestiones privadas tuyas. Pero te das cuenta que a otras no puedes hacer eso porque eso lo juzgarían como una debilidad y abusarían de ello. Con esas habría que ser un poquito más firmes y fuertes para que verdaderamente crezcan y salven su alma. Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Ven, es que aquí no estamos hablando de camotes ni de pepinos, sino de personas. El mismo Papa Francisco. Estaba escuchando que fue ayer algunos de los mensajes que dio en toda esta parte de Lituania y toda esa parte, y cuando se reunió con los sacerdotes dice una cosa, por ejemplo con la confesión, le dice, miren, bueno, lo que siempre ha dicho, que verdaderamente sean padres misericordiosos al administrar el sacramento de la confesión, pero llega a decir, seguramente porque le han apaleado en esa parte, y dice, y mira, te voy a respetar. Si hay condiciones para no darle la absolución y no se la quieras dar, no se la des. Pero no lo votes. Anímalo para que un día pueda recibir la absolución. Ayúdalo, acompáñalo para que pueda un día recibir la absolución. Lo acaba de decir hace días el Papa. Entonces, ¿de qué me hablan aquellos que están en contra de la pastoral, del acompañamiento, creyendo que es un aspecto de permisividad, si el mismo Papa hace días está diciendo este tipo de cuestiones? Mejor reconozcamos que hay un montón de obispos, cardenales y sacerdotes que la pastoral del acompañamiento sí le están manejando como si fuera permisividad. Pero también tenemos un montón de puritanos y fariseos que creen que solamente lo que se tiene que condenar son pecados sexuales. Y las dos cosas hacen muchísimo daño a la Iglesia. Dice el padre, para ir por la senda estrecha se necesita la guía y el ejemplo del pastor que va delante de ellas y las conduce. No siempre, padre. En el Evangelio, y eso sí está en el Evangelio, muchas veces Jesús no va como pastor delante de las ovejas. Muchas veces deja todo el rebaño para ir a buscar a la perdida. Biblia. Además, ¿qué tal si vemos a los discípulos de Emaús? ¿Qué hizo sino acompañarlos? No les cambió de ruta, no los guió. Más aún, él iba ya para otro ladito. Pero el acompañamiento verdadero les encendió un fuego en el corazón que estos terminaron diciéndole, ya la noche cae, quédate con nosotros. Y ahí se dio el milagro de la Eucaristía también, en donde los reconocieron, donde se les abrió los ojos. Pero gracias al acompañamiento yo no veo a Jesús a 3 millas caminando y los discípulos de Emaús atrás. Que muchas veces el pastor tiene que estar adelante, sí, pero yo vuelvo más a la parte de lo de Santa Teresa del Niño Jesús. Esto no estamos tratando con camotes. Cuando el mensaje me parece que se tiene que ser general, firmes, punto. Pero cuando se trata de una pastoral en donde tenemos que tratar a cada persona, ahí sí tenemos que... No todas las personas son iguales. Si hay algunos que solamente con el puro mensaje general se arreglan, se ordenan, se convierten, entonces bendito sea el Señor, pero hay gente bastante herida. Inclusive, recientemente, la dejo en la descripción, por ejemplo, las entrevistas que le hice a estas hermanas que acaban de llegar aquí a Los Ángeles, Fundación de Brasil, de esta fraternidad, que vive en pobreza, que esa es la gran cosa, porque servir a los pobres, hay ya un montón de gente que hace eso, pero ellos la viven desde la pobreza, ellos ni cama tienen, duermen en el suelo. Seguramente ellos tendrán inclusive hasta más pobreza en ciertos aspectos que hasta los mismos hombres a los que ayudan.
Y cuando yo les decía, pero ustedes que tratan con prostitutas, drogadictos y todo, se dan cuenta que muchas veces son las heridas tan fuertes, que si no interviene Dios, estas personas no quedarían sanas nunca. Y me dice una de las hermanas, sí entendemos eso, pero nosotros queremos, aunque ellos nunca llegaran a cambiar, queremos estar ahí con ellos para marcarles sus historias, para que a lo menos en ese instante sepan que Dios les ama, aunque no llegaran a cambiar nunca. Procuraremos y trabajaremos para que cambiemos, pero si no cambian, le marcamos su momento presente, su momento histórico. Los que están en contra de la pastoral del acompañamiento son utilitaristas, pragmáticos, como si estuvieran haciendo una cuestión meramente comercial, financiera. A ver, las cuentas, las estadísticas, ¿cuántos sí se arrimaron, cuántos no se arrimaron, cuántos se confesaron, cuántos no se confesaron? Por eso les sobra y les apesta y les estorba el acompañamiento. Me dice al final, pero repito que si tú la quieres acompañar, término no evangélico que quiere decir adoptar una postura neutra ante su comportamiento, que esto habría que ver, porque la Real Academia de la Lengua Española pone como acompañar, estar o ir en compañía de otra persona. Si a esa neutralidad se refiere, de acuerdo, padre, de acuerdo. Por eso habría que ver que el problema no es el acompañamiento, sino se acompaña para qué, con qué finalidad. Y el acompañamiento que ha estado hablando el Papa Francisco va muy distinto del acompañamiento de aquellos que lo han tomado de manera ventajosa. Y me parece marrullero que definamos acompañamiento, pastoral de acompañamiento, lo que unos marrulleros están haciendo y no lo que el Papa está diciendo. Que el Papa te podría ser más claro, que habría hasta cuestiones en que se pudieran un tanto contradecir, etcétera. Pues mira, suponiendo que se contradice, agarremos lo bueno. Si el Papa solamente está hablando de acompañamiento como fuera mundanidad, fuera pecado, fuera corrupción, cuando se trata de pecados sociales, pues tú y yo agarrémoslo para los pecados sociales, para los pecados sexuales, para todos, pero yo no veo esa actitud. Veo nomás un bando de que lo social, los pecados sociales son los más graves y otros, no, los pecados sexuales son los más graves. ¿Y quién va a ser una pastoral nuevamente, como le dije al padre, integral? En fin, me gustaría decir otras más cosas, pero ya me alargué mucho con este video. Espero pueda servir. Yo personalmente creo en la pastoral del acompañamiento, pero en el verdadero acompañamiento, en aquel que verdaderamente sí busca la salvación de las almas, pero entiende que cada alma ha sido herida de diferente forma, que cada alma ha sido alimentada de diferente forma y que tenemos que tener mucho tacto. A nivel general, como a mí me escuchan, a nivel general, yo digo las cosas como son, punto. Pero a la hora de tratar con cada oveja, no podemos ser, es que hasta en las familias eso falla. No, yo trato iguales, pues no puedes tratar igual a todos tus hijos. La meta es que todos sean santos, pero uno pasa una mosca y ya está llorando. A otro, ni aunque le hagas manita de puerco, llora, porque es más duro, más fuerte. Entonces en esta parte me parece que pudiéramos bien trabajar en buscar una verdadera pastoral del acompañamiento. Que Dios les bendiga.